Sabes, cuando terminamos nuestra última conversación sobre Dios y la física, habíamos explorado algunas de las preguntas fundamentales sobre la relación entre la ciencia y la espiritualidad, entre el mundo material y lo trascendente, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos contemplar con asombro. Y creo que apenas arañamos la superficie, porque la cuestión de la existencia de Dios, o más precisamente, si el universo requiere algo más allá de sí mismo para explicar su existencia, es tan profunda, tan multifacética y tan trascendental que podríamos hablar de ella durante horas y aún no agotar todos los ángulos. Por eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a profundizar. Vamos a explorar los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios desde la perspectiva de la física moderna. Examinaremos el ajuste fino del universo, el origen de las leyes de la naturaleza, la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada. Analizaremos la conciencia, el libre albedrío, la flecha del tiempo y lo que la mecánica cuántica podría decirnos sobre la naturaleza misma de la realidad. Y quiero ser claro desde el principio, no estoy aquí para demostrar ni refutar la existencia de Dios. Eso no es algo que la física pueda hacer. Lo que quiero es mostrarte cómo la física moderna ha cambiado los términos del debate, cómo ha revelado aspectos de la realidad que parecen clamar por una explicación y cómo diferentes personas interpretan esa evidencia de maneras radicalmente distintas. Algunos físicos miran las ecuaciones de la mecánica cuántica y ven la firma de Dios. Otros miran las mismas ecuaciones y concluyen que Dios es innecesario, que el universo puede explicarse por sí mismo, y ambos grupos observan la misma evidencia, las mismas matemáticas, los mismos resultados experimentales, lo que te dice algo importante. Esto no es solo una cuestión científica. Es una cuestión filosófica, una cuestión de interpretación, una pregunta sobre qué tipo de explicaciones nos satisfacen. Así que permíteme comenzar presentando lo que considero el argumento más fuerte a favor de algo parecido a Dios, o al menos de algo trascendente más allá del universo físico. Ese argumento proviene de lo que llamamos el ajuste fino del universo. He aquí lo que hemos descubierto en el último siglo. El universo parece estar exquisitamente ajustado para la existencia de complejidad, estructura y, en última instancia, vida. Las constantes fundamentales de la naturaleza, como la intensidad de la gravedad, la masa del electrón, la constante cosmológica, tienen valores muy específicos. Y si esos valores fueran, aunque sea ligeramente diferentes, el universo sería radicalmente distinto de formas que impedirían la existencia de estrellas, planetas, átomos o cualquier tipo de química compleja. Déjame darte algunos ejemplos para hacerlo concreto. La intensidad de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza que mantiene unidos los núcleos atómicos, está aproximadamente en el 1% de lo que necesitaría ser para unir protones y neutrones en núcleos. Si fuera solo unos pocos por ciento más débil, el hidrógeno sería el único elemento en el universo. Nada de carbono, nada de oxígeno, nada de química, nada de vida. Todo sería solo átomos de hidrógeno flotando en el espacio. Por otro lado, si la fuerza fuerte fuera unos pocos por ciento más intensa, los núcleos de hidrógeno se unirían tan fuertemente que no quedaría hidrógeno. Todo se habría fusionado en elementos más pesados en el universo temprano, lo que significa nada de agua, nada de química orgánica, nada de ADN, nada de vida tal como la conocemos. Así que hay un rango increíblemente estrecho en el que la fuerza fuerte debe estar para que la química funcione, para que los elementos se formen, para que la complejidad sea posible. Y notablemente es exactamente ahí donde está. O considera la gravedad. La gravedad es increíblemente débil en comparación con las otras fuerzas. Es aproximadamente 10⁻39 veces más débil que la fuerza electromagnética. Eso es un 1 seguido de 39 ceros. ¿Por qué es tan débil? No lo sabemos, pero sí sabemos que si la gravedad fuera significativamente más fuerte, las estrellas se quemarían demasiado rápido, se colapsarían bajo su propio peso, fusionando su combustible en millones de años en lugar de miles de millones. No habría tiempo para que se formaran planetas ni para que la vida evolucionara. Y si la gravedad fuera significativamente más débil, la materia ni siquiera se agruparía. Nada de galaxias, nada de estrellas, nada de planetas, solo una sopa difusa y tenue de partículas expandiéndose para siempre. Luego está la constante cosmológica, la energía oscura, ese número peculiar del que hablamos antes, 10 Wa, 120. Si fuera mucho mayor, el universo se habría expandido tan rápido que la materia no podría agruparse en galaxias.
Si fuera mucho menor o negativa, el universo se habría colapsado sobre sí mismo casi inmediatamente después del Big Bang. Y hay docenas de estos parámetros: la relación de masas entre protones y electrones, la constante de estructura fina que determina la intensidad de las interacciones electromagnéticas, la diferencia de masa entre neutrones y protones, la proporción de materia y antimateria en el universo temprano. Cada uno de ellos debe estar dentro de un rango muy estrecho para que el universo soporte complejidad y vida. Cambia cualquiera de ellos significativamente y obtienes un universo estéril, uno donde la materia no puede formar estructuras estables, o uno donde todo se colapsa inmediatamente, o uno donde las estrellas no pueden brillar, o uno donde la química no funciona. Cuando los físicos comenzaron a darse cuenta de esto en las décadas de 1960 y 1970, fue impactante. Parecía casi demasiado conveniente, demasiado sospechoso. El universo parece diseñado. Parece que alguien ajustó los diales con mucho cuidado para producir un universo capaz de albergar observadores como nosotros. Esto llevó a lo que llamamos el principio antrópico, que viene en diferentes versiones, pero básicamente dice: por supuesto que el universo parece ajustado para nosotros. Si no lo estuviera, no estaríamos aquí para observarlo. Es un efecto de selección. Nos encontramos necesariamente en un universo compatible con nuestra existencia, independientemente de cuán improbable pueda ser tal universo. Pero eso no responde realmente a la pregunta, ¿verdad? Solo la reformula. Sí, solo podemos observar un universo que permite observadores. Pero ¿por qué existe tal universo? ¿Por qué hay un universo con estos valores particulares tan finamente ajustados, en lugar de ningún universo o un universo con valores aleatorios que no soporta complejidad? Algunas personas miran este ajuste fino y ven la mano de Dios. Dicen que esto no es una coincidencia. El universo está ajustado porque fue diseñado por un creador inteligente que quiso producir un universo capaz de sostener vida y conciencia. El ajuste fino es evidencia de propósito, de intención, de diseño, y debo admitir que hay algo convincente en este argumento. La probabilidad de obtener todos estos parámetros correctos por azar parece astronómicamente pequeña. Si seleccionaras al azar valores para todas las constantes fundamentales, las probabilidades de obtener un universo apto para la vida serían minúsculas. Quizás 1 en 10, 100 o 1 en 10 por 500, dependiendo de cómo lo calcules. Esas son probabilidades absurdamente pequeñas. Para darte una idea de escala, las probabilidades de ganar la lotería Powerball son de aproximadamente 1 en 300 millones. Las probabilidades de ganarla 2 veces seguidas son de aproximadamente 1 en 10 orbo 17. Las probabilidades de que el universo esté finamente ajustado por azar son muchísimo menores que eso. Así que, si eres una persona religiosa o si estás filosóficamente inclinado hacia el teísmo, el argumento del ajuste fino parece bastante fuerte. Parece sugerir que el universo no es un accidente, que hay algo, alguna inteligencia, algún propósito, alguna mente detrás de todo. Pero aquí es donde la física ofrece una explicación alternativa que no requiere a Dios: el multiverso. Recuerda de nuestra conversación anterior: si hay muchos universos, quizás infinitos, cada uno con diferentes valores para las constantes fundamentales, entonces el enigma del ajuste fino se disuelve, porque de todos esos universos, algunos tendrán al azar los parámetros correctos para la vida, y nosotros nos encontramos necesariamente en uno de esos universos raros porque no podríamos existir en ninguno de los otros. Es exactamente como la explicación antrópica, pero a escala cósmica. No nos sorprende encontrarnos en un planeta con agua líquida, oxígeno y temperaturas moderadas, aunque tales planetas sean raros, porque no podríamos existir en planetas sin esas características. De igual modo, no deberíamos sorprendernos de encontrarnos en un universo con constantes finamente ajustadas, aunque tales universos sean raros, porque no podríamos existir en universos sin ese ajuste fino. Así que el multiverso ofrece una explicación naturalista para el ajuste fino. No se necesita a Dios, no se necesita diseño, solo un número enorme de universos probando todas las combinaciones posibles de parámetros. Y nosotros resultamos estar en uno de los afortunados. Algunas personas encuentran esta explicación completamente satisfactoria. Dicen que el ajuste fino ya no es misterioso una vez que aceptas el multiverso. Es solo un sesgo de selección, el razonamiento antrópico aplicado a la escala más grande posible. Pero otras personas, y tengo cierta simpatía por esta visión,
Encuentran la explicación del multiverso insatisfactoria, incluso evasiva, porque estás explicando una cosa aparentemente improbable, nuestro universo finamente ajustado, postulando algo aún más extravagante. Infinitos universos, la mayoría de los cuales nunca podremos observar ni verificar. Es un poco como esto. Imagina que te reparten una escalera real en el póker, 10, J, Q, K, A del mismo palo. Las probabilidades son de aproximadamente 1 en 650,000. Te parecería sospechoso, ¿verdad? Pensarías que quizás la baraja estaba arreglada, que alguien dispuso las cartas deliberadamente. Alguien podría decir, no, no es sospechoso en absoluto. Hay miles de millones de partidas de póker jugándose en el multiverso. En algún lugar alguien tenía que sacar una escalera real. Tú simplemente resultaste ser esa persona. Técnicamente cierto, pero no explica realmente por qué te tocó la escalera real. Solo dice que a alguien tenía que tocarle. De igual modo, el multiverso dice que algún universo tenía que tener constantes finamente ajustadas, y nosotros estamos en él. Cierto, pero no explica por qué existe un multiverso en primer lugar, ni por qué el multiverso tiene la estructura particular que tiene. ¿Por qué la teoría de cuerdas? ¿Por qué la inflación? ¿Por qué estas leyes de la física que generan multiversos en lugar de otras leyes o ninguna ley en absoluto? Puedes ver cómo avanza este debate. Cada explicación, Dios o multiverso, tiene sus fortalezas y debilidades. Cada una requiere aceptar algo extraordinario, ya sea una inteligencia trascendente o una infinidad de universos inobservables. Ninguna es demostrable. Ambas requieren, en cierto sentido, un salto de fe. Y por eso la física no puede responder definitivamente a la pregunta de Dios. Podemos exponer la evidencia, podemos describir los marcos teóricos, pero en última instancia, la interpretación es filosófica, no científica. Pero déjame avanzar un poco más porque hay otro aspecto del argumento del ajuste fino que vale la pena explorar. La cuestión de las leyes de la naturaleza mismas. Incluso si aceptamos el multiverso como explicación para los valores particulares de las constantes, todavía tenemos que explicar por qué existen leyes de la naturaleza. ¿Por qué el universo sigue reglas matemáticas? ¿Por qué es comprensible? ¿Por qué podemos describir el comportamiento de partículas y campos con ecuaciones? Esta es la pregunta a la que Einstein se refería cuando dijo que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y es lo que Eugene Wigner quiso decir cuando escribió sobre la eficacia irrazonable de las matemáticas en las ciencias naturales. ¿Por qué las matemáticas, este sistema abstracto de lógica que desarrollamos en nuestra mente, corresponden tan precisamente a la realidad física? ¿Por qué las ecuaciones que escribimos en pizarras describen cómo se mueven las galaxias, cómo se unen los átomos, cómo se propagan los campos a través del espacio? No es obvio que el universo deba ser matemático. ¿Podrías imaginar un universo fundamentalmente caótico, impredecible, no gobernado por reglas? ¿O podrías imaginar un universo que tiene algunas regularidades, pero que no es precisamente matemático, donde las reglas son aproximadas, borrosas o dependientes del contexto? Pero nuestro universo es exquisitamente matemático, no solo aproximadamente, sino exactamente. Hasta donde podemos decir, las leyes de la física son relaciones matemáticas precisas que se cumplen en todas partes y siempre, sin excepción. Y esto es asombroso. Es profundamente extraño si lo piensas de verdad. El universo no tenía por qué ser así, pero lo es. Ahora, si crees en Dios, esto tiene sentido. Dios es, en cierto sentido, un matemático. Dios creó un universo racional y ordenado que refleja la inteligencia divina. La estructura matemática de la realidad es un reflejo de la mente matemática del Creador. Platón pensaba algo parecido. Creía en un reino de formas matemáticas perfectas que existe más allá del mundo físico y que la realidad física es, de alguna manera, una sombra o reflejo de ese reino matemático superior. Y para Platón y muchos filósofos y teólogos que le siguieron, ese reino matemático estaba estrechamente asociado con la mente divina. Pero si no crees en Dios, tienes que explicar por qué el universo es matemático sin invocar a un diseñador. Y eso es complicado. Algunos físicos y filósofos dicen que el universo es matemático porque las matemáticas son la única forma coherente en que un universo puede ser. Cualquier cosa que exista debe tener alguna estructura, algunos patrones, algunas regularidades. Y las estructuras, patrones y regularidades simplemente son matemáticas. Por lo tanto, un universo que existe debe ser matemático por definición. Pero no estoy seguro de que eso responda completamente a la pregunta, porque hay muchas estructuras matemáticas posibles, infinitas, de hecho.
¿Por qué esta matemática particular? ¿Por qué estas ecuaciones particulares? ¿Por qué la mecánica cuántica y la relatividad general en lugar de algún otro marco matemático? Y aquí es donde algunas personas invocan algo llamado la hipótesis del universo matemático, propuesta por el físico Max Tegmark. La idea es que todas las estructuras matemáticas existen en algún sentido y la realidad física es solo una estructura matemática particular la que habitamos. En esta visión no hay distinción entre matemáticas y física. La realidad física es realidad matemática. El universo no solo obedece leyes matemáticas, es una estructura matemática. Esto es una idea radical y disuelve la pregunta de por qué el universo es matemático, porque en este marco, ser matemático es lo que significa existir. Pero nuevamente, esto parece empujar el misterio hacia atrás en lugar de resolverlo. ¿Por qué existen las estructuras matemáticas? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y si todas las estructuras matemáticas existen, ¿por qué nos encontramos en esta en particular? Estas son el tipo de preguntas que la física puede describir, pero no responder definitivamente. Podemos mapear el terreno, podemos mostrarte las diversas posiciones que la gente adopta, podemos explicar los argumentos a favor y en contra de cada visión, pero en algún punto llegamos a preguntas fundamentales que quizás no tengan respuestas científicas. Y creo que eso está bien, creo que es importante reconocer los límites de la explicación científica. La ciencia es increíblemente poderosa dentro de su dominio. Describe cómo funciona el universo, cuáles son los patrones, qué podemos predecir y comprobar. Pero la ciencia quizás no pueda decirnos por qué existe un universo en primer lugar, ni si hay propósito o significado detrás de él. Esas son preguntas metafísicas, filosóficas, quizás espirituales. Y diferentes personas las responderán de manera distinta según sus cosmovisiones, sus intuiciones, sus experiencias y sus compromisos filosóficos. Ahora déjame cambiar a otro aspecto de este debate porque quiero hablar sobre el origen del universo mismo, porque aquí es donde la pregunta de Dios se vuelve más aguda. La teoría del Big Bang nos dice que el universo tuvo un comienzo hace aproximadamente 13.800 millones de años. El espacio y el tiempo mismos entraron en existencia. Antes de ese momento no había antes. El tiempo mismo no existía. Y esto plantea una pregunta obvia. ¿Qué causó el Big Bang? ¿Qué trajo al universo a la existencia? Durante siglos, esto se consideró una pregunta fuera del alcance de la ciencia. La ciencia describe cómo cambian las cosas con el tiempo, pero si el tiempo mismo tuvo un comienzo, ¿cómo puede la ciencia explicar qué hubo antes? Necesitas tiempo para tener causalidad, eventos, cambio. Así que el origen del tiempo mismo parecía estar fuera del ámbito de la investigación científica. Y muchos pensadores religiosos se aferraron a esto como evidencia de Dios. Si el universo tuvo un comienzo, algo debió causarlo. Y ese algo, por definición, debe estar fuera del universo, más allá del espacio y el tiempo, trascendente. Eso suena muchísimo a Dios. Este fue uno de los argumentos de Tomás de Aquino para la existencia de Dios en el siglo XIII. El argumento cosmológico o argumento de la primera causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa, y esa causa es Dios. Ahora, el Big Bang da a este argumento una base científica moderna. No estamos solo especulando filosóficamente sobre si el universo tuvo un comienzo. Tenemos evidencia observacional de que sí la tuvo. Podemos ver el fondo cósmico de microondas, el resplandor del Big Bang. Podemos medir la expansión del espacio. Podemos calcular hacia atrás hasta esos primeros momentos cuando todo estaba comprimido en un punto infinitamente caliente e infinitamente denso. Así que la cosmología moderna parece vindicar la intuición de que el universo necesita una causa, un creador, algo más allá de sí mismo para explicar por qué existe. Pero aquí es donde la física se pone realmente interesante, porque en las últimas décadas los físicos han desarrollado ideas sobre cómo el universo podría haber surgido sin requerir una causa sobrenatural. Una idea es que el Big Bang no fue el comienzo de todo, fue solo una transición, un cambio de fase en alguna estructura eterna mayor. Quizás el universo siempre ha existido de alguna forma, y lo que llamamos Big Bang fue solo un momento de transformación dramática. Otra idea involucra la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, las partículas pueden aparecer y desaparecer espontáneamente debido a fluctuaciones cuánticas. Se llaman partículas virtuales y están constantemente surgiendo y desapareciendo en lo que llamamos el vacío cuántico. Ahora, el vacío cuántico no es realmente nada.
es una espuma hirviente de actividad cuántica, un campo que tiene cierta densidad de energía incluso en su estado de energía más baja. Pero algunos físicos, como Lawrence Krauss, han argumentado que el universo entero podría haber surgido como una fluctuación cuántica de ese estado de vacío. La idea es que en la mecánica cuántica, cualquier cosa que no esté prohibida es obligatoria, dado suficiente tiempo, y no hay ley de la física que prohíba la creación espontánea de un universo a partir del vacío cuántico. Así que, eventualmente, inevitablemente, un universo fluctuará hasta la existencia, y una vez que exista, si tiene las propiedades correctas y sufre inflación, como discutimos antes, se expandirá rápidamente y evolucionará hacia algo parecido al universo que observamos. En esta imagen, el universo es literalmente una fluctuación cuántica. Surgió de la nada, o al menos del vacío cuántico, que es lo más cercano a la nada que se puede conseguir en física. No se requiere creador, solo las leyes de la mecánica cuántica operando sobre el vacío. Ahora, pensadores religiosos y algunos filósofos han contraatacado. Dicen, un momento, el vacío cuántico no es realmente nada. Es un campo cuántico con ciertas propiedades gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. Así que no has explicado de dónde vino el vacío cuántico, ni de dónde vinieron las leyes de la mecánica cuántica. Solo has empujado el misterio un paso atrás, y tienen razón. El universo de la nada de Krauss no es realmente de la nada en el sentido filosófico. Es de un vacío cuántico que ya tiene estructura, que ya obedece leyes, que ya tiene el potencial de generar universos. Así que la pregunta más profunda permanece. ¿Por qué existe un vacío cuántico? ¿Por qué hay leyes de la mecánica cuántica? ¿Por qué hay algo en lugar de nada en el sentido más fundamental? Y la física no tiene respuesta para eso. Quizás no haya respuesta. Quizás ¿por qué hay algo en lugar de nada? Sea una pregunta que no tiene una respuesta significativa, como ¿qué hay al norte del Polo Norte? Quizás la existencia sea simplemente un hecho bruto que no requiere explicación, o quizás la respuesta sea Dios. Quizás haya un creador trascendente que trajo las leyes de la naturaleza, el vacío cuántico y el universo mismo a la existencia. Ambas posiciones son defendibles. Ambas requieren hacer suposiciones filosóficas que van más allá de lo que la física puede demostrar. Y por eso personas razonables pueden mirar la misma evidencia cosmológica y llegar a conclusiones diferentes. Pero déjame profundizar un poco más porque creo que hay un aspecto fascinante de la mecánica cuántica que es relevante para la pregunta de Dios. El problema de la medición, del que hablamos antes. Recuerda que la mecánica cuántica describe las partículas como existentes en superposiciones, estando en múltiples estados a la vez hasta que se realiza una medición. Y cuando se realiza una medición, la superposición colapsa a un solo estado definido. ¿Pero qué cuenta como medición? ¿Qué causa el colapso? Este es el problema de la medición y es una de las preguntas más profundas sin resolver en física. Una interpretación, la de Copenhague, dice que la medición, la observación, la conciencia juega un papel especial. Cuando un observador consciente mira un sistema cuántico, es entonces cuando ocurre el colapso. Ahora, la mayoría de los físicos se sienten incómodos con esto porque parece dar a la conciencia un rol fundamental en la física, y no tenemos una teoría de la conciencia. No sabemos qué es ni cómo surge, así que incorporarla a los fundamentos de la mecánica cuántica parece problemático. Pero algunas personas han abrazado esta idea y la han llevado más lejos. Han argumentado que la conciencia es fundamental para la realidad, que el universo requiere observadores para existir en un estado definido y que esto apunta a algo como una conciencia cósmica, una mente universal que observa todo, que colapsa todas las funciones de onda cuánticas, que trae la definición a la existencia. Y eso suena muchísimo a Dios. Un Dios que no es solo un creador que inició las cosas y luego se retiró, sino una presencia activa y continua que está involucrada en cada evento cuántico, cada medición, cada momento en que la posibilidad se convierte en actualidad. Esta es una visión minoritaria entre los físicos, pero no es marginal. Hay pensadores serios que han explorado esta idea. Personas como Freeman Dyson, Bernard Despagnat o Henry Stapp han argumentado que la mecánica cuántica apunta a algo más allá de la realidad puramente física, algo mental o consciente en la base de la existencia. Pero la visión mayoritaria es diferente. La mayoría de los físicos que piensan cuidadosamente sobre el problema de la medición favorecen interpretaciones que no dan a la conciencia un papel especial. La interpretación de muchos mundos, por ejemplo, dice que no hay colapso.
Todas las posibilidades ocurren, cada una en una rama diferente de la realidad. No se requiere conciencia. O la teoría de la decoherencia dice que el colapso aparente se debe a la interacción con el entorno, no a la observación por un ser consciente. El sistema cuántico se entrelaza con su entorno y esto crea la apariencia de resultados definidos sin requerir conciencia. Así que, una vez más, tenemos física que puede interpretarse de maneras radicalmente diferentes. Algunos ven que apunta hacia la conciencia y posiblemente hacia Dios. Otros la ven como puramente mecanicista, sin necesidad de nada más allá de lo físico. Y te diré honestamente, no sé qué interpretación es correcta. El problema de la medición está genuinamente sin resolver. No sabemos cómo pensar sobre la transición de la posibilidad cuántica a la actualidad clásica. Y hasta que resolvamos ese problema, si es que alguna vez lo hacemos, la puerta permanece abierta a diferentes interpretaciones filosóficas. Ahora déjame cambiar de marcha porque quiero hablar de algo que es quizá aún más personal, más inmediato que la cosmología o la mecánica cuántica, la conciencia misma. Porque uno de los argumentos más comunes a favor de algo más allá de lo físico, si no exactamente Dios, al menos algún aspecto no material de la realidad, proviene del hecho de la conciencia, del hecho de que tenemos experiencias subjetivas, de que hay algo que se siente ser nosotros. Estás leyendo estas palabras ahora mismo y estás teniendo una experiencia. Eres consciente. Hay una cualidad sentida en tus percepciones, tus pensamientos, tus emociones. Los filósofos llaman a esta cualidad el carácter subjetivo en primera persona de la experiencia. Y aquí está el enigma. ¿Cómo surge la conciencia de la materia física? ¿Cómo los disparos de neuronas en tu cerebro dan lugar a la experiencia sentida de ver rojo, o saborear chocolate, o sentir amor, o pensar en matemáticas? Este es el llamado problema difícil de la conciencia, y es genuinamente difícil. Hemos hecho un progreso enorme en neurociencia. Podemos mapear la actividad cerebral, correlacionar patrones neurales con estados mentales, entender el rol funcional de diferentes regiones del cerebro, pero no hemos explicado cómo ni por qué esta actividad neural genera experiencia subjetiva. Es una cosa decir que cuando estas neuronas se disparan, tú ves rojo. Eso es una correlación, y hemos encontrado muchas de esas correlaciones, pero es algo completamente distinto explicar por qué hay algo que se siente como ver rojo, por qué hay una experiencia subjetiva asociada a esa actividad neural. Algunos filósofos y científicos piensan que este problema es fundamentalmente irresoluble dentro de un marco puramente físico. Argumentan que la conciencia es algo adicional, algo más allá del cerebro físico, quizá no físico, quizá requiriendo nueva física, quizá apuntando a una dimensión espiritual de la realidad.